Se dijo en varias oportunidades y creo que este es un tema más que en muchos casos cayó en la grieta. Y la verdad que lo que hace la grieta es suspender la capacidad de análisis y nos define a priori determinadas posiciones sin fundamentación o con una fundamentación basada en anécdotas, creencias o pasiones. No hay una definición de golpe de Estado que uno pueda obtenerla de algún texto legal. Lo que hay es construcciones a partir de jurisprudencia o de definiciones doctrinarias. De hecho, los argentinos lo vivimos y acá se citaba el golpe del 6 de septiembre de 1930, cuando 4 días después la Corte Suprema genera una doctrina de los gobiernos de facto, intentando darle una continuidad institucional a lo que ya no existía porque se había quebrado ese orden democrático. Con lo cual, estos días, en esa búsqueda de hay o no golpe de Estado y cómo se describen los distintos golpes de Estado, me parece que volvimos a caer en esa grieta donde los que reportan a determinada ideología, partido, reconocen golpe de Estado y los que no prefieren negar esa realidad. Yo prefiero recurrir a los hechos y a partir de eso fundamentar nuestra posición a favor del proyecto que estamos votando con una pequeña modificación conversada con la autora del proyecto. La región sin duda está convulsionada, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil, y en eso me parece que la Argentina tiene un motivo de orgullo. Fíjese, presidente, que a los argentinos nos ha costado muchísimo encontrar grandes acuerdos. Creo que uno de los pocos, el gran acuerdo democrático, es el que nos permite sentirnos orgullosos en un contexto de una región política, económica y socialmente convulsionada. Y yo siempre digo, la democracia nuestra es una democracia probada. Ha atravesado a partir del 83 numerosas crisis, algunas la ha sorteado y otros ha canalizado la respuesta ante la crisis por vía institucional. Por eso, manifestarnos en defensa de la democracia es cuidar también lo conseguido por nuestro país y adelantarnos a que esto no sea una oleada de convulsiones que también nos deje a nosotros en esa tormenta, producto que lo que viene el año que viene para la Argentina, y esto lo dije incluso antes de tener el resultado final de las elecciones nacionales, va a ser complicado. En esto, reconocer que en Bolivia se interrumpió el orden democrático. Sencillamente un presidente constitucional no pudo terminar su mandato y uno reconoce como causa inmediata anterior a esa decisión forzada la intervención de las Fuerzas Armadas de ese país. Y lo digo con esa claridad. Denunciar también el carácter autoritario en el cual había involucionado el gobierno de Evo Morales no nos impide juzgar el término anormal de ese mandato constitucional. O al revés, que el perfil autoritario de ese gobierno, que de nuestro sector lo describimos así, debía resolverse por vías institucionales dispuestas en tal sentido. Con lo cual, por ese motivo es que nosotros acompañamos el proyecto, pero tampoco podemos negar que la vida democrática boliviana ya estaba en riesgo antes de la renuncia anticipada del presidente, también por la vocación de permanencia en el poder a cualquier costo. Y eso también es importante mencionarlo, lo hacía en labor parlamentaria, sin darle la misma entidad, la primera reforma constitucional, la interpretación que el segundo mandato se consideraba el primero a partir de esa reforma y no el primero real de Evo Morales, el referéndum donde perdió la posibilidad de acceder a un cuarto mandato, el recurrir a un Tribunal Supremo Electoral conformado por la fuerza política que gobernaba para encontrar allí
un recoveco que le permita la reelección, y obviamente las irregularidades denunciadas por veedores y organismos internacionales hacen que también esa segunda gran condición del Estado de Derecho, que es las elecciones libres y no fraudulentas, enturbiaban ya la vida democrática de Bolivia. Tanto es así que ese intento de alterar la voluntad popular, y aunque sea por unos puntos, esos puntos definían la llegada al balotaje o la definición en primera vuelta, que se decidió llamar a nuevas elecciones cuando, a mi entender y al de muchos, ya era tarde por la revuelta social en las calles de las principales ciudades de Bolivia. Aún habiendo sido o entendidose ganador de esas elecciones, había un golpe de Estado en esos términos en gestación que se iba a producir el primer día del cuarto mandato de Evo Morales y no en el momento del anuncio del resultado electoral. Así, construyendo de arriba para abajo los hechos, es que nosotros repudiamos la interrupción del mandato constitucional, como así también no desconocemos el rol que jugó la crisis política previa generada a partir de eso que se dijo casi como un derecho constitucional a ser reelegido indefinidamente y a cualquier costo. Con estos hechos sí me gustaría hacer algunas referencias políticas que se han dicho también en estos últimos días al intentar encontrar cuál era la palabra o la semántica que mejor describía lo sucedido en Bolivia. Rechazar cualquier cuestionamiento de clase o de origen, arrancando también, como aquí se ha cuestionado, cada uno tiene derecho a hacerlo, la posición de la Cancillería, que seguramente tendrá motivos también geopolíticos, económicos y comerciales para expresarse en ese sentido, las declaraciones del presidente electo diciendo que Evo Morales fue el primer presidente que se parecía a los bolivianos. Yo no sé a qué se refiere o a qué cualidades se recurre para hacer semejante declaración, que a mi entender tiene un contenido tremendamente discriminatorio. Porque además gobernó 13 años e incluso terminó en las últimas elecciones ganando en lugares que inicialmente eran muy reactivos como Santa Cruz de la Sierra. Por eso la primera referencia política es rechazar esa caracterización del golpe, evitar también cuestionar el sistema institucional boliviano, que aún en estos momentos de crisis intenta encontrar la vía para recomponer ese tejido democrático dañado. Por eso cuando asume la presidenta del Senado, no importa el quórum de esa asamblea, porque lo hace por vacancia o por ausencia o impedimento definitivo conforme al artículo 170 de la Constitución boliviana. También hacer alguna mención al rol de las Fuerzas Armadas en todo esto. Claro que nada tienen que hacer desde nuestra visión las Fuerzas Armadas, refiriendo a determinadas soluciones, pero también en esto de no entrometernos en los asuntos de los otros estados, es distinta la visión de las instituciones de Bolivia respecto a las Fuerzas Armadas que la nuestra. Por eso tiene todo un apartado especial, el título 7, artículo 243 y siguientes, en la propia Constitución, sancionada por el gobierno de Evo Morales, y en la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, número 1405, artículo 20, inciso B, muchos de los que interpretan la salida institucional boliviana encuentran un motivo de por qué las Fuerzas Armadas sugerían la renuncia, que rechazamos, pero ese artículo dice analizar las situaciones internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Por eso recurro a la doctrina de no intromisión. Y finalmente, evitar la doble vara a la hora de analizar hechos internacionales. ¿Qué pasa si en los próximos días el presidente Piñera de Chile renuncia? ¿Lo hace en el marco de una decisión libre, voluntaria? ¿Lo hace en el marco de una rebelión popular? ¿Lo hace en el marco de una rebelión popular con intereses políticos y económicos? ¿Es un golpe? ¿No lo es? Para nosotros sería un golpe o una interrupción democrática.
Lo mismo cuando se pide que intervengan las Fuerzas Armadas en Bolivia. ¿Qué se está pidiendo? Porque en definitiva lo que hicieron también las Fuerzas Armadas es no responder al llamado del uso legítimo de la fuerza. Lo mismo también respecto de Venezuela, donde allí el gobierno tiene una de sus principales patas en las Fuerzas Armadas. Y si no, veamos lo que ha sido la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de sostener el gobierno a fuerza de palos, fuego, tiros, sangre, muertos, etc. Con lo cual me parece que acompañando este proceso y este proyecto, la defensa de la democracia tiene que ser clara, sin sobreactuación, sin hipocresía, sin aditivos. Tampoco el supuesto crecimiento económico de Bolivia en estos años tampoco justificaría el fraude para quedarse en un mandato más. Por eso, presidente, desde nuestro bloque, acompañar el proyecto, rechazar cualquier alteración democrática del Estado o en el Estado boliviano y reclamar elecciones libres, abiertas, para recomponer lo que se rompió. Y creo que personalmente, a futuro, Bolivia va a estar mejor si el próximo presidente o presidenta que venga se aleja del autoritarismo que la acecha, tanto por izquierda o por derecha. Gracias, presidente. Me faltaba agregar que habíamos coordinado con la autora del proyecto, además del agregado en parlamentaria, reemplazar la palabra golpe de Estado por interrupción democrática en la primera oración del proyecto. Gracias.